de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este programa usted lo puede escuchar gracias al equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara aquí en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También le quiero recordar que cuenta usted con varias opciones para comunicarse con nosotros, hacernos saber sus comentarios, sus dudas o sus opiniones sobre el tema que estamos abordando esta tarde. Y son las siguientes. Hay dos líneas telefónicas fijas que solo son para recibir llamadas a la antigüita. Y sus números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Una tercera línea telefónica es solamente para recibir mensajes con la aplicación WhatsApp y su número es el 317-121-2325. Además, tenemos una transmisión por Facebook Live, ya se lo comentaba hace unos segundos. Esta tiene lugar en la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí también puede dejarnos sus comentarios tanto directamente en la transmisión, donde usted ve el video de lo que está ocurriendo aquí en cabina, o mediante un mensaje privado. De cualquiera de estas formas será muy grato para nosotros recibir su comunicación, saber qué piensa de lo que se va a tratar el programa de hoy y trataremos también, desde luego, de resolver las dudas que usted nos plantee por esos medios. Escuchamos al iniciar esta hora el corrido del general Paulino Navarro, una pieza musical muy interesante interpretada por un grupo que se llama Los Teporingos. Esto porque usted sabe seguramente, si ya ha estado al pendiente de las redes sociales y otros medios de comunicación, que hoy es el aniversario número 135 del general Paulino Navarro. Personaje importante en Autlán, cuyo apellido lleva el nombre del municipio y además pues un personaje por sí mismo muy, muy relevante de la época de la Revolución Mexicana. Y para comentar sobre la vida y la obra de este general Paulino Navarro, nos acompaña vía telefónica nuestro consocio Carlos Martín Boiso Nolasco, quien además es autor de una biografía de Paulino Navarro presentada hace algunos años, precisamente aquí en Autlán, en 2023, por el centenario luctuoso de Paulino Navarro. Y bueno, damos la bienvenida a nuestro invitado, maestro Carlos Boiso, bienvenido a El Árbol de Atenea. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todos tus radioescucha. Y como siempre lo he dicho, es un privilegio estar frente a estos audífonos hablando sobre situaciones de Autlán, historia de Autlán, y hoy muy particularmente sobre un año más que se celebra el onomástico del general Paulino Navarro. Bien, pues gracias a usted por aceptar esta invitación. Era, creo, importante en este día, lunes, que es además el aniversario de Paulino Navarro, que lo abordáramos aquí en este espacio. Es bueno tener siempre en la memoria a estos personajes. Y bueno, para comenzar el programa, me gustaría que lo hiciéramos con lo más general que se puede hablar de cualquier personaje, que son sus datos biográficos. Cuéntenos sobre Paulino Navarro. Paulino Navarro era autlense, era gruyense, ¿dónde nació? ¿En qué contexto nace el general Paulino Navarro? Sí, bien, mira. Paulino Navarro, o el niño Paulino Navarro, nace el 23 de junio de 1891 en el rancho El Aguacate, perteneciente en ese momento a la congregación del Grullo, que pertenecían a la municipalidad de Autlán. Esto es, en ese momento, lo que hoy es el Grullo pertenecía políticamente, o dependía políticamente, y pertenecía al municipio de Autlán. La confusión se debe a que hoy el rancho del Aguacate pertenece al municipio del Grullo. Y si bien alguien pudiera decir del Grullo que nació allá y los de Autlán que nació en Autlán, creo yo que en esos momentos donde él nació pertenecía al municipio de Autlán. Por lo tanto es autlense.
Además, la infancia, el desarrollo de Paulino Navarro que se vio en Autlán, él siempre lo dijo que es fautlense porque así lo fue. Nació en el rancho del Aguacate, perteneciente en ese entonces al municipio de Autlán. Bien, él nace en territorio autlense. Un caso semejante, maestro Carlos Boiso, a el de Ignacio Zaragoza, ¿no? Que él nace en Texas, siendo todavía Texas territorio perteneciente a la Nueva España. Sí, así es. Sí, las situaciones geográficas cambian por diversas circunstancias, pero en ese momento pertenece a Autlán. La municipalidad del Grullo también tiene muchas particularidades por su desarrollo y crecimiento, y que si bien perteneció en ese entonces al municipio de Autlán, las gestiones hechas por autlenses, por el doctor José María Casillas, que en ese entonces era diputado local en la legislatura de ese entonces, hicieron los trámites para que de alguna forma el Grullo se elevara a municipalidad, cosa que fue muy bien vista. Claro. Y bueno, cuéntenos sobre Paulino Navarro. Ya nos dijo que su desarrollo ocurre en Autlán, ya en la ciudad de Autlán. Sí. ¿A qué se dedica o qué hace Paulino Navarro cuando vive aquí en Autlán? Bien, inicio refiriéndote que sus estudios primarios los cursó en la Escuela Elemental y Superior para Niños en Autlán bajo la dirección de la maestra María Mares. Posteriormente, la maestra María Mares es descendiente de personajes muy importantes en la pintura, en las bellas artes. Se dedicaban a la pintura, tanto su papá como su abuelo paterno. Paulino Navarro, según referencias de algunos autores, se dice que él trabajó de mozo en la casa del doctor Alfredo Uribe. El doctor Alfredo Uribe era munícipe en ese entonces, en la administración de 1912, hoy los llamados regidores. Sí. Y posteriormente ayudaba a una hermana del mismo Paulino. Paulino Navarro tuvo dos hermanos. Una que fue su hermana Lucía, que nació en 1893, y su hermano menor Enrique, que nació en 1895. Así que su hermana Lucía daba clases ahí en Autlán, y él le ayudaba. Su hermana daba sus labores docentes en el Instituto del Sagrado Corazón de Jesús, que dirigía un sacerdote, un presbítero Manuel Silva Cárdenas Colimense, pero que hizo mucho bien ahí por Autlán. Así como auxiliar de su hermana, la maestra Lucía, también él posteriormente continuó ahí dando clases ahí mismo en esa escuela. Quiere decir entonces que él ya traía de alguna forma ese deseo, esa vocación de ser docente, de enseñar a los jóvenes, a encazarlos por el buen camino. Entonces, de auxiliar docente, posteriormente pasó a ser maestro de la misma Escuela Elemental y Superior de Niños, y también de la escuela del instituto, que es el que hoy conocemos como el Instituto Autlense. Bien. Sí, dime. Sí, estamos escuchando, sí. Sí. En ese entonces esa finca, lo que dice el instituto, se encontraba casi en ruinas porque estaba muy deteriorada por los temblores sufridos. Pero hubo un sacerdote que también fue muy querido en Autlán, que se llamó el señor cura Esteban Lara, y gracias al esfuerzo de él se debe que en gran medida ese inmueble se rehabilitara. En sí son los comienzos de Paulino Navarro como docente. Bien. Aquí en Autlán tiene además otras actividades, ¿no? De siendo niño, jovencito. Usted ya nos dijo, trabajó con Alfredo Uribe. ¿A qué oficio, qué profesión desarrollaba? Bueno, el hecho de decir como mozo no es de manera despectiva, quizás puede haber sido ayudante en algunas actividades de la casa del regidor. Sin embargo, los sábados y domingos que él tenía un poco más de libertad en tiempo, se dedicó al oficio de zapatero. Mira.
Paulino Navarro fue zapatero en esos días de descanso entre sábado y domingo, y de alguna forma lo que pudiera ganar pues ayudaba al sostenimiento de su familia. Bien. Entonces fue una persona de trabajo humilde, de extracción humilde, que encontró en la docencia, en el magisterio, una vocación de vida. Sí. Vamos al primer corte ya, maestro Carlos Boiso. Vamos a regresar muy rápido, en un par de minutos estaremos de vuelta para que en el siguiente bloque profundicemos un poco más en esta vocación de Paulino Navarro en la docencia, en ser profesor. Vamos a regresar muy pronto para comentar este tema.
por el trío Luna. Es un corrido de otro personaje de la Revolución, muy cercano a Paulino Navarro. Hoy elegimos para vestir musicalmente esta emisión 4 corridos de la Revolución que están dedicados a personajes que tuvieron una cercanía, una relación con Paulino Navarro. Esto porque hoy precisamente el general Paulino Navarro es el tema de esta emisión del Árbol de Atenea, debido a que hoy precisamente es el aniversario 135 del nacimiento de este personaje de Autlán. Y para comentar sobre su vida y obra nos acompaña vía telefónica nuestro consocio Carlos Martín Boiso Nolasco. Y bueno, ya estamos de regreso. Comentábamos al final del bloque anterior que la vocación de vida de Paulino Navarro desde joven fue la docencia, fue dedicarse a ser maestro. Y bueno, no sé qué opina al respecto, maestro Carlos Boiso, si en el nacimiento de esta vocación juvenil de Paulino Navarro habrá influido la figura de algunas de las personas que ya nos mencionó hace un rato, María Mares, su hermana Lucía Navarro, el sacerdote Manuel Silva. ¿Estas figuras habrán influido en esta vocación de Paulino Navarro? Sí, definitivamente. Su formación docente, siendo auxiliar de su hermana maestra en el instituto, pues le crea a él, creo yo, ese deseo de superarse, y ser un maestro, estudiar en la escuela normal, ser maestro, y creo yo que de ahí pues continuar esa carrera de docente. El presbítero Silva Cárdenas fue un personajazo increíblemente culto. El señor estuvo en Roma. Es algo, es un punto y aparte, señor, porque de ahí muchos autlenses aprendieron de las enseñanzas de este señor. Entonces, sin duda, personajes como fueron sus maestros deben haberle creado en él un ideal por continuar profesionalmente en la docencia. Claro. En un libro que se llama El Obispado de Autlán, el presbítero Crescenciano Brambilla señala que cuando Paulino Navarro quiso organizar pomposamente unas fiestas de graduación, quedó endeudado y que por eso salió de Autlán. Creo yo que a lo mejor exagera un poco, puesto que la responsabilidad de gastos de graduación pues corren por los gastos de los padres de los alumnos graduados. Entonces, lo que sea, hay un documento en el archivo municipal de Autlán que señala que el 15 de mayo de 1911 censó en su empleo de instrucción de establecimientos particulares Paulino Navarro y otras 4 personas. El caso está de que a Paulino Navarro deberían haberle tocado acontecimientos como fue la entrada de los maderistas a Autlán, o algunos subversiones ya públicas de los autlenses que se manifestaron públicamente en contra del gobierno de Porfirio Díaz. La situación está en que Paulino Navarro, en esos deseos de continuar estudios en la escuela normal para profesores que se encuentra en la ciudad de Colima, en la Escuela Superior Porfirio Díaz en la ciudad de Colima, hace que se traslade por vía de purificación, donde al parecer duró un poco tiempo dando clases en una escuela anexa al templo parroquial. De ahí continuó en Cuautitlán, donde se le recuerda como maestro, que estuvo también un corto tiempo en Cuautitlán, hoy de García Barragán. Continúa para Cihuatlán y de ahí se traslada hasta la ciudad de Colima, donde ingresó el día 22 de febrero de 1913 el 22 de septiembre de 1913 a la Escuela Superior Porfirio Díaz, en la sección normal de profesores. Ahí es donde inicia prácticamente su currículum ya como docente normalista. Bien, su intención hasta ahí en su vida era ser maestro. Ya tenía una experiencia frente a grupo, por lo que nos está contando, tanto aquí en Autlán como en otros lugares. Nos menciona Purificación y Cuautitlán.
como lugares donde dio clases todavía sin tener la formación normalista, y él continúa hasta Colima con esa intención de inscribirse en la escuela normal, siguiendo un camino que también había seguido mucho antes la maestra María Mares, que también fue normalista y estudió en Colima, ¿cierto? Así es, así es. Así es, ella debe haber influido, deben haberle visto habilidades, dotes, conocimiento, vocación para la docencia, y es por eso que él también busca ser docente ya de manera profesional y egresado de una escuela, como lo fue esta escuela superior normal para profesores en esa escuela Porfirio Díaz, que por cierto cuando entra Álvaro Obregón borra todo lo que es Porfirio Díaz y le cambia de nombre, se le quita el nombre a esa escuela superior. Claro, lógicamente ya estábamos hablando del año 1913, ya tenía 2 años que había sido, que había renunciado a la presidencia de la República Porfirio Díaz, y pues tenían que venir cambios. Pero además, en ese año de 1913, cuando Paulino Navarro ingresa a la normal, ocurren otra serie de situaciones en nuestro país muy graves, como son la decena trágica, que viene a terminar con el régimen de Francisco I. Madero. ¿Cómo influye esta situación, el cuartelazo de Victoriano Huerta y todo esto en la vida de Paulino Navarro? Sí. El mismo Paulino Navarro refiere en su hoja de servicios que se encuentra resguardada en los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional, él mismo refiere que su ingreso a la lucha armada se dio cuando en febrero de 1914 los estudiantes de la propia normal inician a hacer manifestaciones públicas en contra del gobierno de Victoriano Huerta, en las que esas manifestaciones públicas le ocasionaron violentas persecuciones y que le obligaron a dejar la escuela y adherirse a la revolución antihuertista en la región. Y esa es la que se puede señalar, la fecha, los inicios en él, que lo obligaron a manifestarse en contra del gobierno de Victoriano Huerta, y en consecuencia se lo perseguido y se le obligó de alguna forma a dejar sus estudios normalistas. Bien, ¿se sabe qué tan avanzado iba el estudio de Paulino Navarro como profesor normalista? Es decir, estaba en sus inicios, ¿qué grado más o menos llevaba de estudio? Él entró, su ingreso fue el 22 de septiembre de 1913, y las manifestaciones públicas que hizo en contra del gobierno fue en febrero de 1914, lo cual quiere decir que tendría escasos 5 meses de haber ingresado, 5 o 6 meses de haber ingresado a la escuela normal. Bien, estaba apenas en sus inicios. Él tenía de edad 22 años, ¿no? Cuando cuando estaba estudiando en la normal, y cuando ocurre esta serie de protestas, ¿no? 22 años aproximadamente. Sí, así es. Sí, nació en el 91. Sí, era muy joven. Y ya para concluir este bloque, porque ya estamos a la mitad de esta emisión, ¿cómo es el contacto o el ingreso de Paulino Navarro a las fuerzas constitucionalistas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo es la circunstancia en que se da este encuentro? Bien. Sus primeros encuentros se dieron cerca o en el estado de Colima, fueron encuentros regionales de persecución. Sin embargo, el propio Paulino Navarro refiere que su ingreso a las fuerzas constitucionalistas se dio su alta en mayo de 1914 en las filas del Cuerpo del Ejército del Noroeste. Este dato debe de creerse así, porque de la fecha de febrero a mayo que se da de alta pudo haber estado cerca ahí de Colima, pero después su alta la ingresa allá cerca de Acaponeta, porque ese fue su primer combate, Acaponeta, Nayarit. De todos estos datos que les refiero yo, están extraídos de la hoja de servicios que se encuentra en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un expediente de 800 páginas que tengo digitalizado. Pero además de ello, existen certificaciones de quienes fueron sus jefes de armas
que certifican y hacen constar todas estas fechas. Entonces, su alta en el Ejército Constitucionalista de manera formal se dio en mayo de 1914 en las cercanías de Acaponeta, Nayarit. Bien, para entonces la columna de Álvaro Obregón venía de Sonora con Sí, la así es. intención de tomar Guadalajara, que esto ocurre el 8 de Así, julio de 1914. así es. En este camino, esta circunstancia se da entonces el alta de Paulino Navarro. Vamos al corte, ya estamos a la mitad de la hora, les decía, vamos a regresar muy pronto para comentar ahora en el siguiente bloque esta fulgurante, breve, pero exitosa carrera militar de Paulino Navarro, que comienza en esta fecha de mayo de 1914, que ya nos comenta nuestro invitado Carlos Boiso. Vamos al corte y regresamos en un par de minutos. Sí, gracias. David Viveros Vargas,
estamos regresando a El Árbol de Atenea. Este es el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Le quiero recordar las vías de comunicación que tiene usted con nosotros aquí en cabina. Hay 2 líneas telefónicas para recibir llamadas, que son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Y también tenemos una línea para recibir mensajes por WhatsApp, cuyo número es el 317-121-2325. Y además tenemos la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM para recibir sus comentarios. Hoy estamos conversando con nuestro consocio Carlos Martín Boyso Nolasco, que nos acompaña vía telefónica, sobre la vida y la obra de Paulino Navarro, este general autlense, nacido hoy hace 135 años. Y bueno, estamos ya de regreso, maestro Carlos Boyso. En este bloque dijimos que hablaríamos sobre la carrera militar de Paulino Navarro, que inicia de la forma que ya se describió en el bloque anterior, mientras él pretendía formarse como profesor normalista. El torbellino de la revolución lo arrebata y se convierte en un soldado de la columna de Álvaro Obregón, que venía del estado de Sonora. Se inscribe en ella en mayo de 1914 en Nayarit, pero a partir de ahí comienza una carrera de menos de 10 años, ¿no? Porque fallece en 1923, pero llena de éxitos. Cuéntenos, por favor, algunos de los momentos más importantes de la carrera militar de Paulino Navarro. Sí, ya se les dijo que fue la toma de Acaponeta, posteriormente la toma de Ciudad de Tepic, y aquí recibe una comisión muy especial junto con para acompañar al general Trujillo y unas tropas para venir y en Tecuyatlán de Corona cortar comunicaciones entre Manzanillo y la ciudad de Guadalajara. Esto hizo que salieran columnas huertistas y en Chacualco de Torres también hubo unas batallas importantes donde a causa de heridas fallece el general huertista Manuel Sosaya. Posteriormente se integra nuevamente a las fuerzas constitucionalistas y lucha en la famosa batalla de Orendain, la venta del astillero. En esta batalla de Orendain, las fuerzas huertistas pierden, son derrotadas y el general José María Mier, gobernador huertista de Jalisco, huye y Guadalajara es tomada por las fuerzas constitucionalistas, haciendo su entrada triunfal el 8 de julio de 1914, por lo que es la avenida 8 de julio. Posteriormente hacen circulan detrás o hacen un recorrido para las ciudades de Colima y Tecomán para ir rechazando a las fuerzas huertistas que quedaban y cerrar la parte de algunos desembarcos en Manzanillo. Posteriormente, después de ocupadas las tropas constitucionalistas de la Ciudad de México, se convoca una convención de Aguascalientes, donde de alguna manera ahí se desarrolla diferencia entre Carranza y Francisco Villa, habiendo una escisión de villistas de las fuerzas constitucionalistas, y los generales, abajo las órdenes de los que estaba Paulino Navarro, que eran los generales Sosa, Cabral y Trujillo, se dirigen al estado de Sonora junto con las de Villa para mantener combates contra las fuerzas constitucionalistas, que las únicas que se encontraban en Sonora eran bajo las órdenes del general Plutarco Elías Calles en la ciudad de Nogales. Es ahí donde Paulino Navarro toma una decisión, que es la de incorporarse, dejar las fuerzas villistas, y se incorpora, va y se presenta con el general Plutarco Elías Calles, y el general lo incorpora a su estado mayor. Ya estando dentro de su estado mayor, Paulino Navarro hace convocatorias a quienes pertenecían a los regimientos 21 y 22 villistas maitorenistas, porque los Maitorena era el gobernador Maitorena. Los grupos de regimientos, muchos de ellos estaban integrados por indios yaquis. Entonces se pasa al lado constitucionalista, y por su convencimiento hace que el teniente coronel Lázaro Cárdenas también se pase a las fuerzas constitucionalistas al mando de Plutarco Elías Calles. Esta relación hacia Lázaro Cárdenas
fue la que duró la vida de todo. Lázaro Cárdenas siempre lo tuvo en su mente, sus recuerdos, por la valentía y el arrojo con que Paulino Navarro se desempeñaba a su lado. Hubo muchos combates en Sonora contra las fuerzas villistas, destacándose en todas ellas Paulino Navarro, y así lo hace saber las certificaciones y circunstancias que Plutarco Elías Calles se refiere de él. Aquí es muy importante señalar que había un avioncito al servicio de las fuerzas constitucionalistas, pilotado por un norteamericano, Lawrence Brown. En estos momentos Paulino Navarro era su acompañante, y si bien hacían algunas maniobras de expedición sobre el campo enemigo, ese avión estaba adaptado, es un avioncito adaptado con planchas de acero en la parte de abajo para evitar que las balas pues llegaran a tocar. Pero sí refiere Paulino Navarro o el piloto que había muchos impactos en los tanques de gasolina. Sin embargo, en uno de esos vuelos que hacía Paulino Navarro, hubo uno que al tirar granadas en el aire hicieron blanco en los campamentos de las fuerzas enemigas, causando pavor. Entonces podemos considerar que en esas naves inseguras, merced a disparos de las fuerzas enemigas, en ese avioncito volaba Paulino Navarro, lo cual demuestra una valentía, porque muchos que querían ser pilotos, el primer viaje que subían en un avión, bajaban encomendándose a todos los santos porque habían pisado tierra nuevamente y dando gracias por estar vivos. Paulino Navarro demostró sus arrojos y hacía vuelos al menos 2 o 3 veces por semana, y lo certifica Plutarco Elías Calles. Entonces también se puede considerar a Paulino Navarro como ejemplo y como de los primeros personajes que haya volado utilizado un avión para combates aire-tierra. Esa es alguna de las partes fulgurosas de esa campaña en la que salieron triunfadores estando en Sonora contra las fuerzas villistas. Bien. Paulino Navarro se mantiene pues toda su carrera militar cerca de este grupo sonorense, ¿no? De Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Sí. Y es precisamente durante el gobierno o mientras estuvo en el poder este grupo político, que también Paulino Navarro tiene algunos otros cargos, algunas otras encomiendas. ¿Cómo es la persecución de los asesinos de Pancho Villa? Sí, ¿Qué nos puede contar al respecto? Bien, también de las actividades de Paulino Navarro se destaca que viene aquí a Jalisco y luego a Michoacán para atacar las fuerzas de José Inés Chávez, guerrillero o bandolero que era el azote de todos los pueblos. Sale triunfador, de ellas lo envían a otros lugares, es cierto lo que tú comentas. Después de todo ello, y estando ya posteriormente como jefe del llamado CISEN, en aquel entonces Servicio Secreto, tiene una encomienda directa de Álvaro Obregón para detener a uno de los asesinos de Francisco Villa. Francisco Salas Barraza, que era diputado por Durango y que se ufanaba supuestamente de haber dado muerte o haber ideado ese complot y juntar a unos personajes que le dieron muerte a Francisco Villa. Él le hace un asedio en un hotel de la ciudad de Monterrey sin ser descubierto, lo detiene, lo hace preso y hace un reclamo. El diputado le dice que en vez de prenderlo, que fuera a darle muerte a Villa, que si a poco ya se le había olvidado la muerte de su hermano Enrique, lo cual quiere decir que el hermano menor de Paulino Navarro también estuvo en fuerzas constitucionalistas y falleció en contra de las fuerzas villistas. En ese entonces le telegrafea a Álvaro Obregón y Álvaro Obregón dice que lo lleve a su presencia, que se presente directamente al llegar a la Ciudad de México, que se presente al castillo de Chapultepec para dar cuenta de las acciones que él había hecho. Así es como de alguna manera Paulino Navarro también se involucra en grandes eventos que de alguna manera sacudieron el país, como fue la muerte de Francisco Villa y la aprehensión de uno de sus verdugos, al igual como la aprehensión que se tuvo de Jesús Guajardo,
quien fuera el asesino intelectual de Emiliano Zapata. Estando en Monterrey, fuerzas al mando de Paulino Navarro lo aprenden, y son las mismas fuerzas de Paulino Navarro las que forman el pelotón de fusilamiento en el que fusilan al general Jesús Guajardo, bajo, eso sí, el mando de el que era comandante de la ciudad de Monterrey. Bien, y precisamente defendiendo al gobierno legalmente constituido es que fallece Paulino Navarro combatiendo a esta rebelión de la Huertista en Teocuitatlán de Corona, en las cercanías de Teocuitatlán. ¿Cómo es esta situación, esta rebelión que le cuesta la vida a Paulino Navarro? Bien. Después de que Paulino pidiera una licencia en el ejército, se dedicó a labores de aduanas y se dedicó a esas labores del servicio secreto, formando parte de esa historia del CISEN. Posteriormente al levantamiento de Adolfo de la Huerta, en el que no estaba de acuerdo en que su candidato fuera Plutarco Elías Calles, él se hace varios militares, varios gobernadores se unen a Adolfo de la Huerta. Es en ese momento cuando a Lázaro Cárdenas se le encomienda venir a combatir a las fuerzas rebeldes, Manuel M. Diegues y Enrique Estrada, aquí en el estado de Jalisco, y para ello mandan llamar al general Paulino Navarro de su retiro, de su licencia, integrándose a ellos. La batalla que se libra, en la que fallece Paulino Navarro, son batallas de estrategias. Si bien los regimientos de Lázaro Cárdenas y Paulino Navarro venían por la parte media del plan entre Manzanillo, Ciudad Guzmán, Guadalajara, las fuerzas de Rafael Buelna, el famoso Granito de Oro, que estuviera en Autlán persiguiendo a las fuerzas de Pedro Zamora, en una estrategia y una violenta marcha por la noche, sitúan en las alturas donde se encontraban los campamentos de Lázaro Cárdenas y Paulino Navarro. Y en una de ellas, en un lugar donde a espaldas de las fuerzas de Paulino Navarro se encontraban profundos barrancos, al frente existían otros cerros de mayores alturas, pero también cercas de piedra o lienzos de piedra donde estaban apostadas las fuerzas rebeldes y en las cuales quedaron ellos a merced de ametralladoras. La valentía de Paulino Navarro, su arrojo por pretender salir de esa casi emboscada en la que los tenían, pues fue la que les permitió, ocasionaron su fallecimiento. Estas ametralladoras las metían entre las piedras, disparaban y las fuerzas sitiadas llegaron a jalar las ametralladoras del cañón al rojo vivo, casi quitándosela de las manos de los enemigos. Y es aquí cuando se escudaban por los caballos en la noche para no ser vistos, pero las fuerzas enemigas también mataron a los caballos para no permitir que nadie saliera con vida en ese momento. O sea, ahí es donde Paulino Navarro se dice que al pretender asaltar un nido de ametralladores, donde se encontraban varias ametralladoras, es ahí donde pierde la vida un 26 de diciembre del año 1923. Bien, defendiendo a el gobierno legalmente constituido, repetimos. Así es. Y con esto nos vamos ya al último corte, estamos sobre el final de esta emisión. Regresamos muy rápido para hacer algunos comentarios finales sobre la figura de Paulino Navarro.
el corrido Revolución de Adolfo de la Huerta, de Alcides Briceño y Jorge Áñez, un corrido precisamente que cuenta esta historia de esta rebelión de la huertista de la que hablábamos al terminar el bloque anterior. Estamos regresando al Árbol de Atenea. Nos quedan muy pocos minutos, 4 minutos o 5 cuando mucho, para que nuestro invitado, el maestro Carlos Martín Boiso Nolasco, con quien estuvimos conversando toda esta hora sobre Paulino Navarro, nos cuente un poco, nos dé una opinión, algún comentario sobre por qué es relevante que un personaje como Paulino Navarro siga siendo recordado todavía a un siglo de su fallecimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto, maestro Carlos Boiso? Sí. Después del decreto donde se nombra Autlán de Navarro, del 17 de julio de 1930, pues sí nos llegan muchas reflexiones. La primera, cómo es un personaje de tanta valía, con tanto reconocimiento, que se codió a los altos círculos militares y que sus hazañas quedaron grabadas, tanto que niños de Autlán, traían los años 30, 40, de memoria declaraban todas ese tipo de acciones en las que él intervino, y cómo poco a poco se fue olvidando su nombre, los homenajes, los reconocimientos. Si bien nuestra Alameda se llama Parque Paulino Navarro, también lo hay escuelas, también hay calles, en otros lugares mercados. En todo el país existen el nombre de Paulino Navarro, porque el general Lázaro Cárdenas, en agradecimiento, quiso que se le pusieran hasta muchas escuelas. Pues bien, ¿por qué nosotros lo hemos tenido en el olvido? Realmente yo agradezco mucho la invitación que me haces, también agradezco mucho el hecho de que tú propicies pláticas de este tipo, porque de alguna manera tenemos que hacer que el general Paulino Navarro conozcamos, los autlenses conozcamos su vida, su trayectoria, del por qué llevamos el Autlán de Navarro. Y si bien en su momento el lugar donde él nació pertenecía a Autlán y hoy al Grullo, creo yo que los dos municipios, tanto el Grullo como Autlán, pero más Autlán, debe hacer ese tipo de reconocimientos. Te felicito a ti enormemente por esa atingencia de que este día tan conmemorativo no pase desapercibido. Invitar a todos los autlenses a que recuerden, reconozcan y conozcan quién fue el general Paulino Navarro, porque el general Paulino Navarro, de no haber sido por este desenlace fatal que haya tenido, yo creo que el general Paulino Navarro tenía un porvenir y un futuro muy brillante, tanto en las armas como en puestos quizás hasta de gobernador y muy probablemente hasta casi candidato a la presidencia de la República, pero por el círculo militar y político en el cual él se desarrollaba. Entonces hay que recordar al general Paulino Navarro, no olvidar su nombre ni sus acciones, y siempre tenerle en mente y propiciar ese tipo de eventos como el que se hizo hoy, el día de hoy por la mañana en la Alameda, en recordar su nacimiento, como la plática tenida el día de hoy con ustedes. Así es, pues es una forma de recordar parte de nuestra historia y, como decíamos fuera del aire, de reforzar nuestra identidad comunitaria, ¿no? De saber que en nuestro municipio ocurrieron momentos importantes de nuestra historia nacional y que es importante tenerlos en la memoria colectiva. Y bueno, se nos acaba el tiempo, maestro Carlos Boiso, y no queda más que agradecerle haber estado esta tarde-noche aquí en el Árbol de Atenea. Al contrario, un saludo a todos tus radioescuchas y como siempre estoy a las órdenes. Muchas gracias y gracias a tu persona. Muchas gracias de nuevo, gracias desde luego a todo el equipo de Radio Universidad en Autlán que hace posible esta emisión, pero sobre todo gracias a usted que nos escuchó esta noche. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero aquí mismo el próximo lunes a las 7 de la tarde en el Árbol de Atenea. Muy buenas noches.